Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias como todos los miércoles por acompañarnos en Debate 22. Hoy tenemos que hablar nuevamente del COVID-19, de esta tercera ola o lo que sea que está sucediendo en Europa, también este repunte en México, la distribución de las vacunas y cómo vamos. Y para ello nos acompaña el doctor Jorge Baruch, portavoz del COVID de la UNAM. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y, por supuesto, el doctor Francisco Moreno, infectólogo del Centro Médico ABC. Doctor Moreno, gracias por estar con nosotros. Sabemos que está muy ocupado siempre. Gracias, al contrario, es un placer, Kimberly. Muchísimas gracias. Doctor Francisco Moreno, empezamos contigo. Danos un panorama de qué estamos viviendo en este momento en México con relación al COVID-19. ¿Estamos peor que cuando comenzó? Sí, yo creo que estamos peor y te voy a decir por varias situaciones. Tres principalmente. Una es que, a diferencia de lo que sucedió en Europa, en donde ellos tuvieron una primera ola, luego tuvieron una disminución de casos y ahora tienen un nuevo brote, un rebrote. Nosotros en México no hemos dejado de tener pues una continua contagiosidad en el país, de tal forma que no hemos dejado de tener una ola. Es decir, seguimos en la primera ola y no solamente eso, sino en lugar de que venga bajando la ola, tenemos un repunte. Porque esto es muy importante, porque llevamos 8 meses los trabajadores de la salud sin parar, trabajando pues, prácticamente 24/7. El sistema de salud está agotado. Y llega la temporada de invierno, en donde las enfermedades respiratorias normalmente causan 3 veces más mortalidad en estos meses, con una pandemia no controlada y con un sistema de salud agotado. Por supuesto que viste hace unos días este informe de Bloomberg en el que decía que México es uno de los peores países para vivir con COVID. ¿Qué opinión te merece, Francisco? Mira, me hubiera sorprendido que no fuéramos el peor. Venimos hablando desde la primera oportunidad que tuve contigo de platicarlo, de la carencia de pruebas. Somos el país 158 en pruebas por millón de habitantes. Si tú no tienes pruebas, no sabes qué está pasando. Todos los países están conscientes de la necesidad de pruebas y esto no se ha hecho. El otro tema que es evidente es que la medida preventiva por excelencia, que es el cubrebocas, está totalmente politizado. Parece que es un sacrilegio usar un cubrebocas si estás a favor de alguien, ¿no? Cuando realmente debería ser una multa el no usar el cubrebocas, porque atentas contra la vida de los demás. Y te pueden poner una multa si tú vas manejando en estado de ebriedad porque puedes matar a alguien. La verdad es que en este momento el no usar cubrebocas puede ser que tú estés dispersando el virus, no lo sepas, y contagies a alguien que sea vulnerable y acabe falleciendo. Entonces no entiendo por qué en este país se ha politizado tanto este tema. Doctor Jorge Baruch, portavoz del COVID-19 en la UNAM, ¿cómo nos ves tú? ¿Nos ves en el momento más crítico y peor para enfrentar esta pandemia de COVID-19? Por supuesto, ya entrado diciembre, la época de frío, como bien comenta el doctor Francisco Moreno. Bueno, sin lugar a dudas, cualquier país desearía entrar a esta temporada invernal con la menor cantidad de casos, con la menor cantidad de dispersión comunitaria de esta epidemia del coronavirus SARS-CoV-2. Esto precisamente porque en la temporada invernal está ya documentado históricamente que los virus de la influenza pueden llegar a saturar los sistemas de salud y sobre todo aquellas camas y aquellas unidades de terapia intensiva que pues son necesarias para hacer frente a este nuevo coronavirus también. De tal manera que al haber dos epidemias sucediendo en el mismo momento y la del coronavirus en estado francamente ascendente, nos va a saturar con una mayor rapidez el sistema de salud y por supuesto que vamos a entrar en problemas ya iniciado o entrados los meses de invierno y donde se esperan el mayor repunte de casos de influenza o el principal, pico de casos de influenza que se da a principios de enero y continúa por ahí de febrero hasta finales. Entonces, no nos agarra bien parados definitivamente esta pandemia y sobre todo nos agarra en un mal momento porque justo es una etapa ascendente
que se combina con las fiestas decembrinas, las celebraciones familiares, que está ya bien documentado en otras partes del mundo y también en México, que justamente esta dispersión comunitaria se está llevando a cabo precisamente en los núcleos familiares, al no haber esta pues facilidad, apertura de oficinas y otro tipo de centros comunitarios, y al estar cerrados pues se concentran estos contagios en la parte comunitaria, que se espera que recrudezca al momento de estar celebrando y sin guardar la sana distancia y las medidas que ya mencionó el doctor Francisco, como el uso de cubreboca. Doctor Francisco Moreno, tú estás en el ABC, tienen afortunadamente una muy baja tasa de mortalidad. ¿Cómo está la saturación del hospital en este momento y cómo ves el panorama en la red hospitalaria en general en el país? Mira, lo que ha pasado es que inicialmente se intentó tener el mayor número de camas COVID posibles, pero también eso te lleva a dejar de atender pacientes que tienen otras patologías. Entonces, la tendencia de los hospitales, tanto privados como los hospitales públicos que se volvieron COVID, es tratar de volverse hospitales híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Hospitales donde atiendes pacientes de COVID y pacientes de otras patologías. El problema con esto es que reduces entonces el número de camas que tienes disponibles para pacientes COVID. No puedes mantenerte con un hospital 100% COVID. No hay la infraestructura, es muy complejo, no puedes tener tantos especialistas atendiendo a cientos de pacientes. Entonces, lo que sucedió en el ABC es que redujimos el número de camas porque veníamos con una tendencia a la disminución en agosto. Ahora, viene septiembre, empieza esta subida. Ayer fue el día que más casos nuevos se reportan a partir de que llegó el primer caso el 27 de febrero. Y bueno, nos agarra con las manos en la puerta porque tenemos la mitad de camas y estamos saturados desde hace 2 semanas. O sea, desde hace 2 semanas los pacientes que ingresamos son pacientes que pueden ingresar debido a que alguien se da de alta. Pero el recambio de pacientes COVID es de 7 días y si están intubados 3 semanas. Entonces, estamos en una situación muy compleja con muchos pacientes afuera que no tienes cama disponible para admitirlos y que sufres porque sabes que el paciente está deteriorando y no tienes dónde admitirlos. ¿Y tienes a dónde mandarlo? Pues intentas que busquen otras opciones, pero la verdad es angustiante como médico que veas o que sientas que no le puedes ayudar a una persona que requiere una atención inmediata. Además, como lo hemos visto y las estadísticas lo han mostrado a través de la pandemia, esta enfermedad requiere de hospitales muy especiales, hospitales que tengan terapia intensiva, que tengan intensivistas, medicina crítica, infectólogos, neumólogos, etc. Son pocos hospitales los que hay en México que tienen esa infraestructura. Entonces, los mandas a otros hospitales y vemos, por ejemplo, que la mortalidad en el IMSS es arriba del 40% si tienes COVID y ingresas al IMSS. ¿De cuánto por ciento, perdón? 43%. Entonces, los vas a mandar a unos hospitales que no están preparados para atender a estos pacientes, pues prácticamente lo que estás haciendo es pues mandarlos a un lugar en donde sus posibilidades de salir adelante son bajísimas. Qué terrible lo que estamos mencionando. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Francisco Moreno y el doctor Jorge Baruch. Estamos hablando de panorama COVID-19. El Gobierno de México y la Secretaría de Cultura están contigo en la distancia. Y te invitan a conocer contigoenladistancia.cultura.gov.mx. Es una plataforma de libre acceso en donde encontrarás videos, documentales, libros, recorridos de museos y sitios arqueológicos. Gobierno de México. Voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Estamos de vuelta en Debate 22. Doctor Jorge Baruch, ¿cuál es tu evaluación del desempeño de las autoridades mexicanas para enfrentar esta pandemia de COVID-19? Bueno, sin lugar a dudas, debe de ser una evaluación, con los resultados que se ha arrojado. Definitivamente sí se ha podido de alguna manera moderar la intensidad en el que se dan el número de casos nuevos. Con respecto a otros países, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos se han dado de manera acelerada, han explotado, y en el caso de México ha ido de forma moderada la intensidad. Sin embargo, como ya se comentaba en el bloque anterior, esta moderación en cuanto a la velocidad de propagación de la epidemia ha hecho que México mantenga sostenidamente la misma cantidad de contagios y pues una letalidad de estas personas, de estos casos confirmados, sin lugar a dudas estable. Y lo que nosotros esperábamos es que esto disminuyera conforme pasara el tiempo, pasaran los meses, y no sucedió. Los casos nuevos disminuyeron levemente en los últimos meses, sin embargo, en estos momentos a nivel nacional está habiendo un repunte. Y la letalidad de esta enfermedad ha sido constante, a diferencia de otros países donde ha disminuido. Entonces, el objetivo que estamos esperando por parte de las autoridades de salud es precisamente que haya acciones concretas dirigidas a modificar o a incidir de manera más enérgica en el comportamiento de la sociedad, que se creen mucho mejores estrategias de colaboración entre los tres niveles de la sociedad involucrados en el manejo de la pandemia, que es el sector de gobierno, sin lugar a dudas, pero también la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, para transmitir un mensaje uniforme y consistente a lo largo de los siguientes meses, y no veamos estas incongruencias que a veces suceden y que no dan un mensaje sostenido y suficiente para que la sociedad modifique de manera significativa el comportamiento y veamos un efecto positivo en la disminución de los contagios. Ahora, y con respecto a este tema, a esta controversia que existe a lo largo del mundo sobre las políticas de salud global, si obligamos o no a una sociedad a implementar ciertas medidas, sin lugar a dudas es una decisión que cada gobierno debe de tomar en dos vertientes. Una es hacia esta política de coercitivas, políticas que obligan a las sociedades, que violentan los derechos humanos, y hay otra medida que apela a la responsabilidad individual para generar un bienestar colectivo. Y sin lugar a dudas, las democracias... Es una situación muy complicada, ¿no? Porque violar el derecho humano de alguien que no quiere usar cubreboca es violar el derecho humano de los demás que no se quieren contagiar. Bueno, las sociedades que tienden a ser democráticas y no gobiernos radicales tienden a optar por estas medidas de apelar a la voluntad individual para generar un bienestar colectivo. Entonces, esto está ya bien estudiado y bien estructurado en las políticas de salud global, y los gobiernos generalmente, como el de México, van a atender a esta estructura democrática que, digamos, preserva este tipo de derechos humanos y apela a la voluntad individual. De tal manera que esperamos una respuesta enérgica por parte de estos dos otros organismos, como la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, para que se puedan cumplir e incentivar a las personas a usar este tipo de medidas que han demostrado ser efectivas. El claro ejemplo de esto es que a veces en algunos centros vacacionales por parte de la iniciativa privada estamos viendo que no están incidiendo o están fallando en apelar a la voluntad de los viajeros, por así decirlo, los viajeros internacionales y nacionales, para que cumplan estas medidas e incluso incumplen en los establecimientos este tipo de aforos. Entonces, estos son los ejemplos que esperamos que no ver o ver de manera disminuida conforme pase la pandemia, de tal manera que los adultos seamos responsables y podamos alcanzar de manera colectiva un control más eficaz de la pandemia y de la distribución de los contagios. Doctor Francisco Moreno, ¿qué opinión te merece esta situación? Pues mira, yo creo que la pandemia, y lo muestran diferentes estadísticas, México la ha manejado de una estrategia totalmente errónea.
Creo que es evidente que lo que se necesita es detectar los casos en forma temprana, para eso hacer un cerco epidemiológico. Con el número de pruebas tan pequeñas que tenemos en México, pues eso ha sido imposible. Tenemos un sistema de salud que ya venía siendo deficiente y la oportunidad que das a los pacientes que vas a tener es únicamente en centros que tienen pues la capacidad de rescatar pacientes críticos. Es decir, si sabías que tu sistema de salud era defectuoso, tenías que buscar medidas preventivas como lo más importante. Y las principales medidas preventivas son detección temprana, prevención con medidas de uso de cubrebocas, y la realidad es que pues, si somos el país que tiene uno de los índices de letalidad más altos, uno de los países con mayor número de decesos en el mundo, y además somos de los países que tiene el número más alto en muertes por trabajadores de la salud, te habla ni que se tomaron las medidas de prevención para los trabajadores de la salud, para prevenir una enfermedad que se está diseminando y evidentemente para el control de los casos que requerían de una atención temprana. Claro que sí. Empiezo ahora contigo, doctor Francisco Moreno, un tema que me interesa muchísimo. Si de repente uno ve las publicaciones en la prensa, algunos hablan de los casos que reincidieron, por ejemplo, este caso que fue tan escandaloso en Hong Kong y que parece que de repente se apagó el tema. También hace 2 semanas este estudio que decía que la inmunidad puede durar hasta años. ¿En qué momento estamos hablando científicamente? ¿Hay inmunidad? ¿Cuánto creemos que dura? ¿Y estos casos de reinfección efectivamente están bien documentados o son casos que nunca se curaron y que siguieron dando positivo? Es muy interesante lo que dices. Yo creo que hay de las dos. Yo creo que veamos el panorama completo. Tenemos 60 millones de infectados en el mundo, probablemente muchos más que esos. Y entonces hay la que se llama variabilidad biológica. Así como hay el individuo de 104 años que tuvo un uso totalmente asintomático cuando es lo anormal de las personas que tienen edad. También hay un niño de 5 años que tiene un Kawasaki, que es lo anormal, personas que tuvieron la infección en marzo y que a lo mejor ahora en noviembre pues tienen un segundo cuadro. Pero son los que empiezan a suceder y que salen de la norma. ¿Qué es lo que pensamos? Pues nos tenemos que basar en lo que han sucedido con virus similares al SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV, el original del 2002. Ese duró 24 meses la inmunidad. Dura 24 meses de inmunidad, sí. 24 meses. Debe de haber una media. Lo que pasa es que lo que vas a empezar a ver son los que se salen de la normalidad, los que se salen en la primera o segunda desviación estándar de lo normal. Entonces empezar a decir que porque ya hubo 6 casos bien reportados en el mundo de reinfecciones, porque en ellos sí cultivaron el virus o lo secuenciaron en 2 ocasiones diferentes, e incluso en el caso de Hong Kong determinaron que había cierta alteración diferente en el virus de uno con el otro, pues es también alarmar a la población a la que un paciente que estuvo en terapia crítica y que salió adelante, que se puede reinfectar y es causa de pánico. Creo que la media no la conocemos, pero si comparamos con estos virus, con el SARS-CoV y el MERS-CoV, que son los virus más similares, la inmunidad debe ser de 2 años, tiempo suficiente para que haya vacuna. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces sí podemos considerar esto de 24 meses de inmunidad y estos casos han sido totalmente aislados, los de reinfección, ¿cierto? Así es. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos a esta en Debate 22. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Estamos de vuelta en Debate 22. Doctor Jorge Baruch, la esperanza de la vacuna en Estados Unidos. Se dice que justamente en este mes de diciembre se empiezan a aplicar las vacunas, se comienza con esa distribución. ¿Qué podemos esperar en México?
Bueno, en el caso de las vacunas contra COVID y su desarrollo hay que ser muy cautelosos con este tipo de pronósticos y posicionamientos políticos. Realmente, mientras sean posicionamientos políticos sin un respaldo de evidencia científica, sin una acción por parte de las autoridades sanitarias, pues van a ser posicionamientos vacíos. Realmente son buenas intenciones. Recordemos que las vacunas, al ser el mayor bien de salud pública y de salud global, y que son seguras y muy efectivas para reducir la carga de enfermedad en muchas de las enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, pues tienen que cumplir con cierto rigor metodológico y científico que nos asegure y que le aumenten la confianza a las personas para apegarse a los esquemas de vacunación propuestos y a las campañas de vacunación masiva. De tal manera que yo le diría al público que debemos de ser pacientes. La decisión se va a tomar de acuerdo a las condiciones sociodemográficas, pero también a las condiciones del sistema de salud de cada uno de los países para ver cuál es la mejor vacuna o el mejor cóctel de vacunas que se comiencen a autorizar para poder brindar una cobertura elevada en el menor tiempo posible para cada uno de los países. De tal manera que estos anuncios de autorizaciones de emergencia en Estados Unidos, ya el mismo Comité Asesor de Vacunas de Estados Unidos dijo que si se autoriza para la segunda semana de diciembre, va a ser muy reducida la cantidad de dosis que van a estar disponibles para iniciar la vacunación. Básicamente van a ser no más de 20 millones y esto no alcanza ni siquiera para iniciar una verdadera campaña de vacunación que alcance coberturas adecuadas del 60, del 70%, básicamente alcanzaría ni para la mitad de todos los profesionales de la salud que serían el grupo prioritario. Y para el caso de México en específico, tenemos, México está buscando una vacuna que se pueda aplicar en la gran cantidad de su territorio nacional. Entonces estamos buscando una vacuna que pueda cumplir con las redes de frío que cuenta México ya, que es una red que puede mantener de 2 a 8 grados centígrados una vacuna. Lo que descarta la de Pfizer. Sí, claro, se descarta la de Pfizer también que sea accesible. Esto quiere decir que pueda asegurar la mayor cantidad de inmunidad con la menor cantidad de dosis posible. Entonces, Pfizer, si vemos, es una vacuna cara, tanto logísticamente, pero también para la compra. Es una vacuna que requiere 2 dosis. En cambio, por ejemplo, la de ChAdOx, que es de Oxford y AstraZeneca, es una vacuna que está propuesta en primera instancia como 2 dosis, pero la mitad de la dosis y la segunda una dosis completa, que puede llegar a alcanzar una eficacia del 90% con este esquema, pero que se puede distribuir en una red de frío de 2 a 8 grados centígrados y es mucho más, casi 10 veces más barata que la de Pfizer o incluso la de Moderna. Y ya hay algunos arreglos entre ciertos actores mexicanos con respecto a la adquisición de mucho mayor cantidad de dosis de esta vacuna con respecto a Pfizer. Entonces, ese tipo de balances son los que esperamos ver y digamos que el tiempo para que suceda todo esto seguramente no va a ser antes de la segunda mitad del 2021, cuando ya estemos viendo de manera práctica, real y concreta una vacunación medianamente masiva, sobre todo a los grupos prioritarios en primer lugar y posteriormente a los grupos de la población general que no sean prioritarios o que no cuenten con alguna enfermedad preexistente que haya sido detectada como factor de riesgo para presentar complicaciones de COVID. Pues qué tremendo hablar de la segunda mitad del 2021. Doctor Francisco Moreno, ¿qué opinas del tema de la distribución y aplicación de vacunas y cuál va a ser el panorama en México? Pues mira, es un tema interesante. Yo creo que van a haber varias vacunas disponibles en el mundo, pero a mí me empezaría a gustar que hubiera una explicación por parte del gobierno de cuál va a ser la estrategia, porque cada vez que dicen estrategia a mí me tiembla un poco el cuerpo, porque la estrategia para la pandemia, el control de la pandemia ha sido un fracaso. La estrategia para la aplicación de la vacuna de la influenza es otro fracaso. Entonces, va a ser la estrategia para aplicar la vacuna del COVID.
a quiénes se les va a aplicar, en qué forma se les va a aplicar. La verdad preocupa mucho porque si tú ves con las 36 millones de dosis que pidieron para influenza, pues hay muchísima gente que quiere vacuna y que no hay vacuna. Esto puede suceder de la misma forma con el COVID. Y se presta a mercado negro, se presta a periodo electoral, se presta a tantas cosas que realmente es preocupante si no se hace ya en una forma clara cuál va a ser el panorama de vacunación, cuál va a ser la verdadera estrategia de vacunación, si van a ser primero gente vulnerable, qué características de esa gente vulnerable, a quién van a considerar vulnerable. Todo eso no está claro, todavía no se discute. Entonces es preocupante. Sí, por supuesto. Doctor Francisco Moreno, ¿todavía la iniciativa privada no está distribuyendo la vacuna de la influenza? La vacuna de la influenza, la que hay en algunos lugares, porque ya no en todos, es la trivalente que compró el gobierno. Insisto, fueron 36 millones de dosis. Habitualmente nos dejaban a nosotros manejar la vacuna tetravalente y la usaban tanto la industria, que aplicaba a sus trabajadores, y los médicos privados que ayudábamos con la población que prefería venir acá a aplicársela, pero esa vacuna pues no está disponible porque no la tenemos. Dijeron que a mediados de noviembre. Aún no tenemos la vacuna disponible. Hay lugares en donde empieza a haber, pero te empieza a preocupar que algo que debería estarse aplicando desde septiembre, porque así se aplicó en Estados Unidos, desde septiembre la vacuna de la influenza, la tetravalente, pues el gobierno sigue controlando, al igual que pasa con los antivirales. O sea, el remdesivir, el gobierno ha decidido que no se debe de usar en México. ¿Por qué deciden ellos? ¿Por qué no tienes el derecho tú de tratarte con lo que tú crees que puede ser lo más útil? Porque así se tratan en otras partes del mundo. No es nada más un invento y no dan el permiso para tratar de usar remdesivir. Hablando de mutaciones, ¿no podemos esperar un COVID-21, alguna situación así, por lo que hablaban de los bisones, estos bisones que estaban presentando una cepa? ¿Podríamos enfrentar nuevas cepas de coronavirus, doctor Francisco, y ya casi nos vamos? Mira, es difícil, no es un virus que mute tanto. Lo que te hace esto, lo que hace la infección de los bisones, es que el virus va a estar en la naturaleza y entonces se perpetúa el virus. El virus no va a desaparecer, el virus va a estar circulando en el mundo. Lo que vamos a necesitar es tener una inmunidad lo suficientemente buena para que no esté ocurriendo lo que está pasando en este momento. Pero evidentemente el que algunos animales, incluso también los gatos, se ha visto que pueden tener, se pueden contaminar, colonizar por este virus, pues van a hacer que se mantenga a nivel global pues el virus y que no se erradique, sino que se tenga que estar de alguna manera monitorizando estos efectos. Ojalá y no haya mutaciones diferentes, pero no es como el virus de la influenza, que tiene mutaciones continuas año con año y reacomodos genéticos complejos cada 10, 15 años. Pues muchísimas gracias por este panorama que nos dieron, doctor Jorge Baruch, portavoz del COVID-19 de la UNAM, y el doctor, por supuesto, Francisco Moreno, del Centro Médico ABC. Gracias por el tiempo de ambos y gracias por abrirnos el panorama. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, lo espero el próximo miércoles.